Y bueno, familia, de inmediato vamos con las noticias de sus actores turcos favoritos y sus series turcas. Así que, sin rodeo y sin preámbulo, comencemos. Vamos a empezar con la querida actriz Özgür Namal, que volvió a ser tendencia en redes sociales, y no por un escándalo ni por una polémica, sino por algo que cada vez se ve menos en la televisión. Sí, ¿saben qué es? La naturalidad. Resulta que en la plataforma de X empezaron a circular fotos de la actriz a lo largo de los años, acompañada de un comentario que decía algo así como: somos fan de las personas que envejecen de forma natural, así como el agua. ¿Qué? Con veneno y todo incluido. Ay, mi gente, los elogios no tardaron en llegar. Muchísimos usuarios destacaron cómo Özgür Namal ha cambiado con el tiempo, pero manteniendo su belleza auténtica, sin excesos ni transformaciones artificiales. De hecho, en la misma conversación comenzaron a mencionar a otras actrices que también han apostado por la naturalidad. Por ahí les voy pasando las fotos de las actrices que les digo. Y es que hay que recordar que ella no es cualquier actriz. Muchos quizá la conocieron por su icónico papel de Elif en la serie Kurtlar Vadisi. Más reciente volvió a dar de qué hablar por su trabajo en la serie Celos, Kıskanmak, donde nuevamente recibió elogios no solo por su actuación, sino también por su apariencia natural en pantalla. Y honestamente, aquí entre nosotras, en una industria donde muchas veces la presión estética es enorme, ver a una actriz que simplemente decide ser ella se siente refrescante. Porque sí, la belleza real también merece aplausos. Pasemos con la actriz Seida Gubensi, que vuelve a estar en el ojo del huracán mediático, pero esta vez por su vida amorosa. Después de su divorcio en el 2023 del actor Bülent Şakrak, creo, con quien estuvo casada desde el 2015, la actriz decidió darse una nueva oportunidad en el amor, y la persona que conquistó su corazón fue el locutor de radio Güçlü Mete. Desde que comenzaron su relación, la pareja no ha escondido su felicidad, viajes románticos, fotos juntos en redes sociales y una química que se nota a kilómetros. Todo eso hizo rápidamente que se convirtieran en una de las parejas más comentadas del momento. De hecho, hace poco, cuando le preguntaron por sus planes para el 14 de febrero, ella misma confesó que su novio tenía preparada una sorpresa y que se iban a escapar juntos de viaje, o sea, modo romance activado al máximo. Pero aquí viene el chisme fuerte. Todo explotó después de que Seida compartiese unas fotos en redes sociales donde muchos notaron un detalle muy específico: un anillo de diamante en su dedo. Sí, el famoso anillo sospechoso. Y señores, el tema incluso fue analizado en el programa de televisión Hell con Ushalin de Chismes, donde surgieron rumores de que el locutor podría haberle pedido matrimonio. Sin embargo, lo curioso es que hace unos meses, cuando le preguntaron directamente si habría boda, ella respondió entre risas: ya veremos, pero no creo. Aunque eso sí, también dejó claro algo muy importante: estoy muy enamorada, soy muy feliz. Y bueno, ustedes saben cómo es esto. Cuando hay amor, viajes románticos y anillo, la imaginación del público vuela sola. La nueva producción de ATV, la serie Abbey, no solo empezó con fuerza, sino que está arrasando en audiencia desde su primer episodio. Y no es para menos, porque sus protagonistas son pesos pesados como Afra Sarayoglu y Kenan Girgizoglu. La producción incluso logró superar la barrera de los 10 puntos de rating, algo que muy pocas series consiguen actualmente en Turquía, especialmente en un momento donde la competencia entre dramas está más dura que nunca. Pero aquí viene lo interesante. Según la periodista Birsen Altuntaş, la serie acaba de hacer un movimiento sorpresa en su elenco. La actriz Denit Barut se une oficialmente al proyecto. Muchos la recordarán por su trabajo más reciente en la película Bak Postası Geliyor, donde compartió protagonismo con Ozan Akbaba. Ahora, en la serie interpreta a un nuevo personaje, la psicóloga Suna, lo que significa que la historia podría tomar giros emocionalmente más intensos. Ya ustedes saben, secretos, traumas, drama psicológico, el cosito se está poniendo bueno. Pero ¿será que esta incorporación hará que la serie suba más de audiencia? Porque cuando una producción ya es exitosa y encima carga caras fuertes, normalmente es porque vienen bombas en la trama. Y bueno, los fans de Merra Ramazan Demir pueden empezar a emocionarse por su nueva serie Delicaly. Sigue avanzando y ahora se confirmó una información clave.
el canal donde será transmitida la serie. Después del éxito que tuvo el actor en Yalik Shakini, las expectativas por su próximo proyecto están en las nubes y más aún porque compartirá protagonismo con la joven actriz Mina Dermitage, conocida por su participación en Kisil Gon Kalar, pero eso no es todo. En el elenco también incluirá nombres fuertes como Melissa Ten, Salit Badensi, lo que ya da pista de que la producción viene potente. Durante semanas, los seguidores se preguntaban en qué canal se estrenaría la serie hasta que finalmente llegó la información oficial. Show TV será la casa de Delika Lee. El anuncio se hizo desde las redes sociales del canal, dejando claro que la cuenta regresiva ya empezó. Y aquí viene lo interesante, señores. La serie está producida por la reconocida compañía OGM Pictures, bajo la producción de Onur Gumenatán, con dirección de Zeynep Günay y Ray Karagos. O sea que equipo fuerte, actores muy populares, historia emocional, la combinación que normalmente termina en éxito. Así que sí, ya podemos decirlo oficialmente, estamos mucho más cerca del estreno de lo que creemos. El actor Ismail Hasioglu está en el centro de la polémica después de haber sido detenido en el marco de una investigación por presunto uso de sustancias prohibidas y la situación ya está afectando directamente su trabajo. El actor es el protagonista de la serie Genetin Chocuclari, una producción de TRT1 realizada por Moto Jumping, cuyo rodaje acaba de ser suspendido temporalmente. Según la información, la policía realizó un operativo en la casa donde el actor se encontraba en Ayvalik, lugar al que había viajado por grabaciones. Posteriormente fue trasladado para procedimientos legales, incluyendo toma de muestras de sangre y cabello, y luego llevado a Estambul porque la investigación está siendo dirigida por la fiscalía de esa ciudad. Mientras tanto, el set de la serie en caos, el equipo intentó continuar grabando escenas donde el actor no aparecía, pero ante la incertidumbre decidieron detener todo y regresar a Estambul en lugar de quedarse esperando en Ayvalik. La producción tenía aproximadamente 2 semanas de episodios grabados como reserva, pero ahora el futuro del proyecto depende completamente de los resultados de la investigación y de la declaración del actor ante la fiscalía. Incluso se habla de algo que podría cambiarlo todo, modificaciones en la historia de la serie según lo que ocurra, o sea, el destino de la producción está literalmente en pausa. Resulta que la nueva serie turca, Bajo la misma lluvia, que se transmite por canal de ATV, está dando muchísimo de qué hablar, pero no precisamente por el romance o el drama. En una de las escenas, el personaje de Tulin, quien es cristiana en la historia, invita a cenar a una familia musulmana, pero lo que sirve en la mesa es carne de cerdo. Sí, así mismo como lo escuchas. Y claro, esto generó una ola de reacciones en redes sociales porque para la cultura musulmana el consumo de cerdo está prohibido por motivos religiosos. Mucha gente consideró que la escena fue una falta de sensibilidad cultural, mientras otros defendieron que solo era parte de la narrativa de la historia. O sea, el debate se armó fuerte. Unos diciendo que fue una falta de respeto, otros diciendo que era simplemente ficción. Lo cierto es que la serie logró algo que todas las producciones quieren, que todo el mundo hablara de ella. Porque al final, mi gente, no hay mejor publicidad que una buena polémica. La exitosa serie Sorbete de Arándano acaba de sorprender a los fans con una incorporación inesperada al elenco y las redes sociales explotaron. El actor Gökberk Yildirim se une a la historia, interpretará a Yagiz, el nuevo interés romántico de Nilay, personaje que interpreta Feyza Sibelek. Pero lo que más llamó la atención no fue la trama, sino las reacciones del público. Muchísimos espectadores comenzaron a comentar que el actor era demasiado guapo para el personaje y los mensajes se multiplicaron en redes sociales en cuestión de horas. O sea, el fandom activo al máximo. Pero ahora todos están pendientes a ver cómo será la química entre los personajes cuando aparezcan juntos en pantalla, porque ya ustedes saben, cuando llega un nuevo galán, las expectativas se disparan. Además, esta incorporación llega justo después de la salida del actor Emre Altintoprak, quien interpretaba a Mustafa, el esposo de Nilay en la historia. Su despedida impactó bastante a los seguidores, aunque él mismo explicó que la salida fue completamente por decisión del guión, ya que la historia del personaje había llegado a su fin. ¿Será que este nuevo romance conquistará al público o generará más polémica? Y nada, mi gente hermosa, hasta aquí voy a despedir el video de hoy. Espero que les haya gustado. Invitarlo, como de costumbre, a que se suscriban, le den manita arriba, compartan, me sigan en mis redes sociales, síganme en mi canal de vlogs, los videos seguro les está apareciendo por aquí. Y nada, los estaré viendo en otro próximo. Los quiero muchísimo. Coméntenme sus opiniones ahí debajo.